Buenas tardes, mi nombre es Ana Mercado y es un placer para mí comenzar este seminario donde hablaremos acerca de la farmacocinética, pero es importante también hablar acerca de lo que es la biofarmacia. La biofarmacia es una rama de la farmacología que se encarga de estudiar el paso de los fármacos a través del organismo, teniendo en cuenta la dosis y el tiempo de retención de los mismos. También estudia lo que es la evolución de la respuesta farmacológica, así como también la búsqueda de modelos adecuados para interpretar los resultados obtenidos. Comprende además los procesos de lo que es la liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, lo que se conoce como proceso LATME. Ahora bien, entrando un poco en materia, la farmacocinética se caracteriza fundamentalmente, entre otros aspectos, por lo que es la construcción de modelos que van a representar un sistema de compartimientos en nuestro organismo, obviamente, en los cuales se supone que se va a distribuir el fármaco una vez ingresado a nosotros. Cuando hablamos de un compartimiento lo podemos definir como un grupo de tejidos con características fisiológicas o físico-químicas similares, tales como por ejemplo podemos nombrar el flujo sanguíneo, afinidad por fármacos, entre otras situaciones. Después de su introducción a lo que es el torrente sanguíneo por un proceso de ya sea de absorción o bien como por ejemplo una inyección intravenosa, el fármaco se va a distribuir en estos compartimientos que acabamos de mencionar. Este proceso de distribución es mayormente, por lo general, muy rápido y se caracteriza por ser reversible. De este modo, el fármaco presente en la sangre se encuentra en un estado de equilibrio con el fármaco en otros líquidos, tejidos u órganos de distribución. Como consecuencia de este equilibrio, los cambios de concentración del fármaco en la sangre indican cambios de concentración en otros compartimientos. En cambio, la transferencia de fármacos de la sangre a la orina o simplemente a otros tipos de compartimentos de excreción, así como los procesos de biotransformación de los fármacos en el plasma o tejidos a productos metabólicos. La mayoría de las veces van a ser inactivos y estos suelen ser irreversibles. Esta irreversibilidad da lugar al proceso denominado eliminación, que va a comprender todos aquellos mecanismos que determinan la eliminación del fármaco desde el organismo, ya sea por excreción urinaria, metabolismo o eliminación por otras vías. Aine Cantalini, importancia del estudio de la farmacocinética. Los estudios de farmacocinética se usan para caracterizar el sistema LATME de un compuesto, ya sea en sangre o en otro tejido, y podemos decir que estudia la evolución del medicamento en lo que es en función de tiempo y dosis. Estos estudios se suelen emplear en la fase de descubrimiento o puede ser la selección de sustancias con potencial terapéutico en un programa de desarrollo de fármacos. Lo que es la farmacocinética constituye un aspecto importante de la terapia con medicamentos y del diagnóstico de la función de los órganos. Si se realizara lo que es una estimación de los cambios que influyen en la terapia con respecto a los fármacos que poseen un amplio rango terapéutico, se puede observar que es muy probable que estos no vayan a causar ningún daño. Sin embargo, para aquellos fármacos con un margen terapéutico estrecho, se recomienda llevar a cabo un control a través de la medición de concentraciones y posiblemente la corrección de lo que es el régimen de terapia. La farmacocinética de un fármaco depende de lo que son sus propiedades químicas y de factores que están relacionados con el paciente. Pueden ser factores como función renal, dotación genética, sexo o edad. Estos pueden utilizarse para predecir lo que son los parámetros farmacocinéticos en ciertas poblaciones. Por ejemplo, tenemos que la semivida de algunos fármacos, en especial la de aquellos que son sometidos a metabolismo y excreción, puede ser notablemente larga en adultos mayores. De hecho, los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento afectan muchos aspectos de lo que es la farmacocinética. Otros factores van a estar relacionados con lo que es la fisiología individual. Los efectos de algunos fármacos individuales, por ejemplo, puede ser insuficiencia renal, obesidad, insuficiencia hepática o deshidratación,
pueden predecirse razonablemente. Debido a lo que son las diferencias interindividuales, la administración de fármacos debe adaptarse a las necesidades de cada paciente, tradicionalmente ajustando la dosis de manera empírica hasta que se pueda conseguir los objetivos terapéuticos. Con frecuencia lo que es este enfoque es inadecuado porque lo que puede lograr es que se retrase la respuesta óptima o dar lugar a efectos adversos. La farmacocinética permite investigar cómo se va a procesar un fármaco en el organismo, por lo general mediante la medición de la concentración del fármaco en la sangre, en la orina y los tejidos en lo que es el transcurso del tiempo. El conocimiento de los principios de la farmacocinética va a permitir a los médicos poder ajustar las dosis de manera más exacta y rápida. La aplicación de los principios farmacocinéticos para individualizar la farmacoterapia la vamos a denominar la monitorización terapéutica de los fármacos. Aplicaciones de la farmacocinética. Tras la administración de un medicamento, se están transfiriendo por unidad de tiempo de un sitio a otro el organismo un determinado número de moléculas, ya sea desde el sitio de absorción a la circulación general o de la circulación general a los diferentes órganos y tejidos, o que desaparece la circulación general porque ha sufrido procesos de biotransformación o eliminación. Un fármaco no se comporta igual a otro. Algunos se absorben casi en su totalidad y otros solo se absorbe una fracción de la dosis administrada. Algunos se absorben rápidamente y otros lentamente. Algunos presentan una buena distribución y otros ni siquiera salen de la circulación general. Algunos se eliminan rápidamente y otros lentamente. El objeto de la farmacocinética es identificar las variables más importantes que determinan el comportamiento de un medicamento y asignarles un valor numérico. Es así como surgen los parámetros farmacocinéticos. Parámetros tales como la constante de absorción o de eliminación, el volumen de distribución y el aclaramiento corporal no son otra cosa que expresiones numéricas de procesos biológicos y que justamente al tener un valor numérico podemos evaluar, comparar y establecer diferencias. Los parámetros farmacocinéticos solo tienen importancia si son interpretados en base al proceso biológico que representan. En lo que respecta al alcance y los logros de la farmacocinética, estos son tan diversos como las disciplinas que han llegado a beneficiarse aplicando sus principios. Estas incluyen las ciencias clínicas, particularmente la farmacología clínica, el metabolismo de drogas y la toxicología. Para algunos, el gran logro de la farmacocinética es el estudio cuantitativo de los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción, los cuales son pilares indiscutibles en los que hay que basarse para mejorar la comprensión de los procesos bioquímicos y fisiológicos involucrados en dichos procesos. Para otros, la farmacocinética ofrece una herramienta indiscutible y eficaz para lograr mejorar, optimizar el manejo terapéutico de los pacientes en forma individual. Hola, buenas tardes, mi nombre es Marimar Hamui y a continuación les voy a hablar acerca de la liberación. La liberación es el primer paso del proceso en el que el medicamento entra en el cuerpo, ya que constituye en la salida del fármaco de la forma farmacéutica que lo transporta, es decir, que el fármaco se va a separar del vehículo o del excipiente con el que ha sido fabricado. Y para lograr la disolución total del fármaco, para que luego pueda ser absorbido, debe pasar primero por 3 pasos, los que son la desintegración, disgregación y la disolución. En el paso de la desintegración, este paso solo se da en aquellas formas farmacéuticas sólidas, como los que son las grajeas, comprimidos, cápsulas, tabletas, entre otros. Y consiste en la fragmentación del fármaco en partes más pequeñas. Y luego pasa a la etapa de la disgregación. En esta etapa va a consistir en fragmentar el fármaco, estas partículas en trozos incluso más pequeños para que luego pase a la etapa de la disolución. En esta etapa los fragmentos pequeños se van a disolverse lentamente en el medio hasta que el fármaco llegue a disolverse completamente y pasar al proceso de la absorción. Ahora, existen muchos factores que pueden influir en la velocidad de la liberación de los fármacos,
como los que son el tamaño de las partículas del fármaco, la solubilidad del fármaco, ya que por general nosotros sabemos que los fármacos suelen ser ácidos o bases débiles. Por ello, su solubilidad siempre va a estar dependiendo del pH en el medio donde se encuentren. Así que los fármacos ácidos se disuelven fácilmente en el medio ácido, como el gástrico, y los básicos se van a disolver mucho mejor en el medio alcalino. Y por eso, pequeñas modificaciones del pH en el medio de la disolución pueden hacer variar la solubilidad del fármaco. Otro factor que es la formulación del medicamento, siempre va a estar dependiendo de los tipos de excipientes o los vehículos a la hora de su formulación, ya que eso siempre va a estar dependiendo de que sea su naturaleza, si es hidrófila o lipófila, para así facilitar su paso por las membranas y para que luego pueda ser absorbido. Gracias. Mi nombre es Mariana Jordi y me corresponde hablar sobre la absorción. La absorción significa atravesar algún tipo de barrera, diferente según la vía de administración usada. Esto implica el paso de las moléculas del fármaco a través de una o más membranas biológicas, antes de llegar a la circulación sistémica. En sí, es el paso desde su sitio de administración hasta la corriente sanguínea por uno de los varios mecanismos. La velocidad, el ritmo y la eficacia de la absorción dependen tanto de los factores del ambiente en el que el fármaco se absorbe, como de las características químicas y de la vía de administración. La membrana está constituida por una bicapa lipídica que orienta sus cadenas hidrocarbonadas hidrófabas hacia el interior, y la parte hidrofílica de dichas moléculas se orientan hacia el exterior, teniendo un contacto directo con el medio acuoso, que sería la parte extracelular e intracelular. El paso de los fármacos a través de estas membranas pueden efectuarse siguiendo unas diferentes vías, como puede ser la difusión pasiva. Los fármacos se difunden a través de una membrana celular desde una región de alta concentración, como los jugos digestivos, hacia una zona con una baja concentración, como puede ser la sangre. La fuerza de conducción para la difusión pasiva de un fármaco es el gradiente de concentración, a favor de esta. En esta no interviene ningún tipo de transportador, no es saturable y presenta una baja especificidad estructural. La gran mayoría de los fármacos penetran en el organismo por difusión pasiva. Los fármacos, por ejemplo, los fármacos liposolubles atraviesan fácilmente la mayor parte de las membranas biológicas por su solubilidad de la doble capa de la membrana, mientras que los fármacos hidrosolubles atraviesan la membrana celular por canales o poros acuosos. También encontramos la difusión facilitada. Otras sustancias pueden ingresar en las células por medio de proteínas transportadoras especializadas que facilitan el paso de moléculas grandes. Estas proteínas transportadoras experimentan cambios de conformación, los cuales permiten el paso de los fármacos o moléculas endógenas al interior de las células. Y esto también está a favor de la gradiente de concentración, desde alta a una baja concentración. No va a requerir energía, puede saturarse y está sujeto a una inhibición por compuestos que compiten por el transportador. Y por último encontramos el transporte activo. Esta forma de entrada de los fármacos intervienen también proteínas transportadoras específicas que se disponen sobre la membrana. Algunos fármacos cuya estructura es muy semejante a la de ciertos metabolitos naturales son transportados activamente a través de las membranas celulares gracias a estas proteínas transportadoras específicas. Es selectiva, requiere aporte de energía y está impulsada por la hidrólisis de la trifosfato de adenosina, es decir, el ATP. Puede ser llevado a cabo en contra de una gradiente de concentración, es decir, desde una región con baja concentración hasta una concentración más elevada, y pueden ser inhibidos competitivamente por otras sustancias cotransportadas. Estos fármacos suelen absorberse en regiones específicas en el intestino delgado. Hola, mi nombre es Bernadette Ayet y a continuación les hablaré acerca de la distribución.
Al tener el fármaco en nuestro organismo, este se tendrá que distribuir hasta su determinado órgano diana. La distribución de un fármaco o que se distribuya más o menos será determinada por las características físico-químicas que contengan este fármaco que van a determinar su solubilidad o coeficiente de reparto. Cuando mayor sea el flujo sanguíneo, más rápido llegará este medicamento a su sitio de acción. Tenemos que saber que hay fármacos que son liposolubles, es decir, que se diluyen o metabolizan mejor cuando se hablan de grasas, y los hidrosolubles que se metabolizan mejor en líquidos como el agua. Los liposolubles atraviesan con más rapidez las membranas de las células que los hidrosolubles, ya que en un cuadro comparativo, por ejemplo, los liposolubles tienen una buena absorción vía oral, su pico plasmático es bajo y tiene un alto volumen de distribución, lo cual llegaría muy bien a los órganos tales como cerebro, hígado, corazón y riñones. Mientras que los hidrosolubles se administran vía intravenosa ya que tienen una mala absorción oral. Su pico plasmático es elevado y tienen un bajo volumen de distribución. Estos no atraviesan la barrera hematoencefálica. Bien, la barrera hematoencefálica y la fetoplacenta únicamente van a permitir el paso de fármacos muy liposolubles, ya que estos son los que pueden disolverse en las membranas de las células endoteliales. Los fármacos ionizados o polares no pueden penetrar en el sistema nervioso central, ya que estos no son capaces de atravesar las células endoteliales. Vemos que los fármacos podrán estar en forma libre o unidos a proteínas plasmáticas en la sangre. El fármaco libre es el único activo y el único capaz de difundirse hasta su determinado órgano diana, y el fármaco que esté unido a proteínas no podrán pasar hacia el órgano diana y van a tener una actuación como reservorio. Un ejemplo, esto no quiere decir que sucedan todos los medicamentos, pero es por decir que se administren 10 miligramos de un medicamento. Y de ahí este pasa al plasma. Entonces, en el plasma queda el 10% de este medicamento, pero de ahí este se va a distribuir hacia tejidos, grasas, proteínas, como la albúmina, donde suelen unirse fármacos ácidos y solamente, en este caso, llegaría el 2% de este medicamento hacia su determinado órgano o tejido diana, donde se quiere que éste actúe. En conclusión, lo que se quiere dar a entender es que no todos los medicamentos llegan completamente a su sitio de acción, ya que estos se van distribuyendo por otros tejidos. Entonces, la concentración plasmática del medicamento va a depender sobre la permeabilidad capilar del medicamento, de si se une o no a proteínas, y también del pH en que éste se encuentra, ya que hay fármacos que se distribuyen o metabolizan mejor en pH ácido o en alcalinos, como también va a depender de su solubilidad, si es hidro o liposoluble. Y por último tenemos el volumen de distribución aparente. El volumen de la distribución aparente es el cociente entre la cantidad del fármaco administrada y la concentración alcanzada en el plasma. Se dice que es un volumen aparente, ya que normalmente no se refiere a un volumen fisiológico identificable, sino al volumen necesario para contener todo este fármaco en el cuerpo, a las mismas concentraciones que estén presentes en sangre o plasma. Un volumen de distribución bajo nos va a indicar que el fármaco está fuertemente enlazado a proteínas, y un volumen alto nos va a indicar lo contrario. Gracias. El metabolismo es el proceso por el que se produce una modificación en la estructura química del fármaco debido a la actuación de los sistemas enzimáticos del organismo. Como consecuencia de ello, se obtienen productos de transformación, los cuales llamaremos metabolitos, más hidrosolubles y menos activos que los productos iniciales de partida. Las reacciones de biotransformación pueden ser clasificadas en 4 grupos: reacciones de oxidación, de reducción, de hidrólisis y de conjugación. La oxidación se realiza fundamentalmente por las isoenzimas del citocromo P450. La mayoría de los fármacos son metabolizados por el hígado, pero los riñones, el tracto gastrointestinal, los pulmones y otros tejidos poseen enzimas susceptibles de la partida en el metabolismo de ciertos fármacos.
Las reacciones de metabolismo de fármacos. Entre estas reacciones tenemos que el riñón no puede eliminar eficientemente los fármacos lipófilos, que atraviesan fácilmente las membranas celulares y son reabsorbidos en los túbulos distales convulsionados. Por tanto, los agentes liposolubles deben ser los primeros metabolizados a sustancias más polares, es decir, a hidrófilas. En el hígado, mediante dos tipos generales de reacciones, denominadas fase 1 y fase 2. Las reacciones de fase 1 convierten las moléculas lipófilas en moléculas más polares, al introducir o poner al descubierto un grupo funcional polar, como lo pueden ser el grupo funcional OH o los grupos amino. El metabolismo de fase 1 puede aumentar o disminuir o dejar totalmente inalterada la actividad farmacológica del compuesto. Las reacciones de fase 1 que utilizan el sistema P450. Entre estas reacciones de fase 1 tenemos la que intervienen con más frecuencia en el metabolismo de los fármacos, que son las catalizadas por el sistema del hígado, las isoenzimas del citocromo P450, también denominadas oxidasas microsomales de función mixta. Tenemos las reacciones de fase 2. En esta fase consta de reacciones de conjugación. Si el metabolito resultante de la fase 1 del metabolismo es suficientemente polar, puede ser excretado por el riñón. Sin embargo, muchos de los metabolitos de la fase 1 son demasiado lipófilos y para ser retenidos en los túbulos renales, una reacción posterior de conjugación con un sustrato endógeno, como el ácido glucurónico, el ácido sulfúrico, el ácido acético o un aminoácido, da lugar a compuestos polares, habitualmente más insolubles, que con mayor frecuencia son terapéuticamente inactivos. Una excepción notable es la de la morfina 6-glucurónido, que es más potente que la morfina. La glucuronidación es una reacción de conjugación más común e importante. En los neonatos es deficiente esta conjugación, por lo tanto no es aplicable este sistema. Lo que hace particular y vulnerable a los fármacos como el cloranfenicol, que es inactiva en la adición de ácido glucurónico, de lo que resulta el síndrome de bebé gris. Los fármacos que ya poseen grupos hidroxilo, amino o ácidos carboxílicos pueden entrar directamente a la fase 2 y conjugarse sin ningún metabolismo previo en la fase 1. Los fármacos conjugados son muy polares y pueden excretarse por el riñón o la bilis. También tenemos un tipo de reacción muy poco común, que es la inversión del orden de las fases. No todos los fármacos experimentan las reacciones de fase 1 y fase 2 en ese orden cronológico, 1 y 2. Por ejemplo, la isoniazida se acetila inicialmente en una reacción de fase 2 y luego se hidroliza a ácido isonicotínico en una reacción de fase 1. Es decir, primero actúa la fase 2 y después la fase 1. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ramón de Bastos. La excreción. La excreción es un proceso fisiológico que le permite al organismo expulsar sustancias que no sirven ni se usan y que pueden ser tóxicas para el cuerpo humano, manteniendo así el equilibrio de la homeostasis y la composición de los fluidos corporales. El riñón es el principal órgano excretor, aunque también existen otros, como son el hígado, la piel, las estructuras glandulares y los pulmones. Estos órganos o estructuras utilizan vías determinadas para expulsar las sustancias, que reciben el nombre de vías de eliminación. Entre estas tenemos la orina, lágrimas, sudor, saliva, leche materna, heces y bilis. Ahora, hablemos de la excreción de los fármacos. Los riñones son los órganos principales para la excreción de sustancias hidrosolubles. El sistema biliar colabora también en la excreción siempre y cuando el fármaco no sea reabsorbido a partir del tubo digestivo. En general, la contribución del intestino, la saliva, el sudor, la leche materna y los pulmones a la excreción es pequeña, excepto en el caso de la exhalación de los anestésicos volátiles. La excreción renal. La mayor parte de la excreción de los fármacos se lleva a cabo mediante excreción renal. Aproximadamente un quinto del plasma que llega a los glomérulos es filtrado a través de los poros del endotelio glomerular. Y casi todo el agua y gran parte de los electrolitos son reabsorbidos de forma pasiva y activa hacia el torrente circulatorio en los túbulos renales. Ahora, sin embargo, los compuestos polares, entre los que se encuentran la mayoría de los metabolitos de los fármacos, no pueden difundir de nuevo hacia la sangre y son excretados, a no ser que existan mecanismos específicos de transporte para su absorción, por ejemplo, como en el caso de la glucosa, la vitamina B o el ácido ascórbico. La excreción renal de los fármacos disminuye con el envejecimiento. A los 80 años, la depuración suele encontrarse reducida a la mitad del valor si se compara a cuando se tenía 30 años.
El manejo renal de los fármacos se rige por los principios del paso transmembrana. Los que se encuentran unidos a proteínas plasmáticas permanecen en el torrente circulatorio, mientras que el filtrado glomerular solo contiene el fármaco libre. Las formas no ionizadas de los fármacos y de sus metabolitos tienden a ser reabsorbidas con facilidad a partir de los líquidos tubulares. El pH de la orina oscila entre 4,5 y 8 y puede afectar de manera importante la reabsorción y la excreción de los fármacos, porque el pH de la orina determina el estado de ionización de un ácido o base débil. Entonces, la acidificación de la orina aumenta la reabsorción y disminuye la excreción de ácidos débiles y, por el contrario, reduce la reabsorción de bases débiles. En cambio, la alcalinización de la orina produce el efecto inverso. En algunos casos de sobredosis se pueden aprovechar estas propiedades para promover la excreción de ácidos o bases débiles. Por ejemplo, se puede alcalinizar la orina para promover la excreción de ácido acetilsalicílico. El grado en el que afectan los cambios en el pH urinario a la velocidad de eliminación de un fármaco depende de la concentración de la vía renal a su eliminación total, de la polaridad de la forma no ionizada y del grado de ionización de la molécula. La secreción tubular activa en el túbulo proximal interviene de manera importante en la eliminación de muchos fármacos. Este proceso requiere aporte de energía y puede ser bloqueado mediante inhibidores metabólicos. Cuando la concentración del fármaco es alta, la secreción mediante este tipo de transporte tiene una capacidad limitada, o sea, que cada sustancia tiene un valor de transporte máximo característico. Los aniones y los cationes son transportados mediante diferentes mecanismos. Normalmente, el sistema secretor de aniones elimina metabolitos conjugados con glicina, sulfato o ácido glucurónico, y los diferentes aniones compiten entre sí por este mecanismo de secreción. Entonces, este fenómeno competitivo puede ser explotado terapéuticamente. Por ejemplo, el probenecid bloquea la secreción tubular de penicilina, que normalmente es rápida, lo que causa concentraciones de penicilina más elevadas y persistentes. El sistema de transporte de cationes permite la secreción por parte de los túbulos renales de cationes o bases orgánicas, por ejemplo, el pramipexol, y este proceso puede ser inhibido con cimetidina, megestrol o ketoconazol. La excreción biliar. Algunos fármacos y sus metabolitos son excretados en gran medida en la bilis. Para ello es necesario un sistema de transporte activo, ya que son transportados a través del epitelio biliar en contra de un gradiente de concentración. Cuando la concentración plasmática del fármaco es alta, este sistema de transporte puede alcanzar una velocidad máxima. Entonces, la excreción de sustancias con propiedades físico-químicas parecidas puede dar lugar a fenómenos de competitividad. Los fármacos que suelen excretarse por vía biliar son aquellos con un peso molecular superior a los 300 gramos por mol y que contienen grupos polares y lipofílicos. La excreción de moléculas más pequeñas suele ser despreciable. Entonces, la conjugación facilita la excreción biliar, en especial si se produce con ácido glucurónico. Se denomina ciclo enterohepático la reabsorción intestinal hacia el torrente circulatorio de un fármaco secretado en la bilis. Entonces, el sistema de excreción biliar elimina sustancias del organismo solo si el ciclo enterohepático no es completo, es decir, si parte del fármaco excretado no es reabsorbido en el intestino.